Bueno, nosotros ya vimos entonces cómo en un gas ideal yo podía aumentar la presión disminuyendo el volumen, manteniendo la temperatura constante y siempre era gas. En cambio, en un gas real, cuando yo intentaba hacer lo mismo, que era disminuir el volumen aumentando la presión a temperatura constante, hubo un cambio de fase. Se licuó el gas. Si yo esto lo quiero graficar, nosotros justamente tenemos las isotermas de un gas real. Fíjense que al principio se comportó como un gas ideal, pero después, a partir de B, comienza la licuación a presión constante y ya cuando está totalmente licuado tengo que hacer muchísima presión para disminuir un poquito el volumen porque ya es todo líquido. Toda esta gráfica, desde el primer punto hasta el último, es una isoterma. Se produce a la temperatura T1. Si yo ahora quiero trabajar a la temperatura T2, es decir, el agua, el baño térmico, el agua que rodea a ese cilindro, lo pongo a una temperatura un poquito más alta, fíjense cómo va a ser la gráfica. Al principio se comporta como un gas ideal, después la presión se mantiene constante durante el cambio de estado, ahora ya se licuó totalmente en este punto E', y ahora ya es todo líquido, por lo tanto tengo que hacer mucha presión para poder disminuir el volumen. Sigamos trabajando ahora a una temperatura un poco más alta. Entonces, ¿qué va a pasar? La primera parte se comporta como un gas ideal, después la presión permanece constante, por supuesto todas las temperaturas son constantes, y a partir de la segunda ya va a ser todo líquido. ¿Sí? Es decir, en la primera parte, cuando se comporta como un gas ideal, es gas, hasta el punto B o el B' o el B segunda. A partir de esos puntos B, empieza el proceso de cambio de estado, donde la presión y la temperatura son constantes. Y a partir de los puntos E', E', E segunda, ya es líquido. Pero podemos ir observando algunas cosas extrañas. Fíjense la curva ya para esta temperatura. Esta temperatura se llama temperatura crítica. ¿Por qué se llama temperatura crítica? Porque si ustedes se fijan, ya no es tan recta la parte de la presión. En realidad, a partir de la temperatura crítica, a partir de ese punto crítico, ya el gas se va a comportar como un gas ideal y ya no se va a licuar. ¿Ven? Cada vez se parece más a las gráficas que habíamos visto para gases ideales. Fíjense, ya la temperatura 6 es directamente una isoterma de un gas ideal. Es decir, que a partir del punto crítico, al principio le cuesta un poquito estabilizarse hasta que se comporta a la temperatura 6 como un gas absolutamente ideal. Esto es súper importante, porque esto nos dice que cualquier gas real, a temperaturas y presiones muy bajas, las primeras colitas, las celestes, se comportan como un gas ideal. Y a temperaturas y presiones altas, también se comportan como un gas ideal. ¿Cuáles serían esas presiones? Presiones bastante mayores que la presión crítica y temperaturas mayores que la temperatura del punto crítico. Ese punto en el cual yo tengo temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico, es el punto crítico. A partir de ese punto, el gas se va a comportar prácticamente como un gas ideal. Bueno, acá mostramos como una curva donde podemos analizar el pedazo, digamos, la parte de cada una de las isotermas donde se me estaba produciendo el cambio de estado. Fíjense que yo tengo una T1 y una presión 1, que es desde B hasta E, donde se produce el cambio de estado. O tengo una temperatura 2 y una presión, que es la presión del punto de prima B', que también se produce un cambio de estado. Y así sucesivamente. Hay una presión y una temperatura para el cual se produce el cambio de estado. Por ejemplo, el agua a la presión atmosférica y a 100 grados Celsius se me produce el cambio de estado. Pero si la presión fuera un poco menor que la presión atmosférica, como en Mendoza, la temperatura no va a ser de 100 grados, va a ser de 98 grados, por ejemplo, para que se produzca el cambio de estado. Acá tienen esto de lo que yo estoy hablando. Acá analizando toda esta curva, vemos la parte en que es vapor,
esas colitas celestes o verdes donde vemos que es todo vapor, la parte naranja en que es líquido, la parte que queda debajo de esa curva que yo he marcado, punteada, es una convive el líquido y el vapor, y la parte que está por encima del punto crítico es gas, directamente. La presión de vapor es la presión a la que coexisten líquido y vapor a una cierta temperatura. Entonces, vapor saturante va a ser el vapor que está en equilibrio con su líquido. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. Y acá tienen algunos datos. ¿Ven? Por ejemplo, para el agua, la temperatura crítica, estamos hablando del punto crítico de la curva roja, la temperatura TC, la temperatura crítica para el agua es 374, ¿sí? Pero la presión crítica, la presión de ese punto PC, es 218 atmósferas. Miren lo que estoy hablando, 218 atmósferas. 218 veces la presión atmosférica. Es gigante, ¿sí? Y el volumen crítico es 3,14 centímetros cúbicos por gramo. En esas condiciones, a partir de ahí, el agua se va a transformar en un gas ideal. Entonces, miren cómo cualquier sustancia, básicamente, con la presión crítica, la temperatura crítica y volumen crítico, a partir de ahí yo la puedo trabajar como un gas ideal, con las fórmulas de gases ideales. Miren, acá, por ejemplo, tienen el hidrógeno. A menos 240 es su temperatura crítica, la presión crítica es de 12,8 atmósferas, bastante, pero no las 218 del agua, el volumen 32,3 centímetros cúbicos por gramo. En esas condiciones el hidrógeno se me va a comportar como un ideal. Otra manera de representar los mismos datos, y presten mucha atención, porque yo acá he puesto presión en la ordenada, en el eje de las Y, pero en el eje de las X he puesto temperatura, no volumen. Y lo que estoy dibujando en cada uno de estos puntos de esta curva es la temperatura y la presión del punto en el que se transforma en líquido. Por ejemplo, T1 con la presión P1. Eso me daría, supónganse, este punto de acá. Este punto de acá sería un T2 con la presión P2, que sería T2 con la presión del cambio de estado. Este punto que estaría por acá sería un T3 con la presión que me indica el cambio de estado. Este T3 con esta presión de acá. Hasta que llega al punto crítico que está acá arriba. Y a partir del punto crítico, ya sea para acá arriba, para el costado, para cualquiera de estos lados, a partir del punto crítico ya va a ser un gas ideal. En esta parte va a ser vapor y en esta parte va a ser líquido. Si nosotros tuviéramos la tabla de presión de vapor de agua, fíjense que podríamos graficar esto para el agua en particular. Cada presión, la presión está dada en pascales o en torr, en milímetros de mercurio, y que corresponden a cada una de las temperaturas. El punto crítico, que está allá arriba, que me da la temperatura crítica y la presión crítica. En el caso del agua ya vimos que era para una presión bastante grande, ¿no es cierto? Esta curva nos indica que el líquido está en equilibrio con su vapor, porque de este lado es vapor y de este lado ya es líquido. Ahí volvemos a tener esta curva. ¿Y acá qué pasa? Si lo mismo lo hiciéramos, pero entre el sólido y el líquido, o entre el sólido y el vapor, podríamos obtener lo que se llaman las curvas de equilibrio de cada sustancia. Esta sería la curva que dibujamos recién, la curva de vaporización. Pero de la misma manera yo puedo graficar la curva de fusión y puedo graficar la curva de sublimación de cada sustancia, y el punto donde se encuentran es el punto triple. Es el punto donde coexiste vapor, líquido y sólido. Fíjense, acuérdense que el punto crítico estaba acá arriba. Este punto donde se unen estas tres curvas se llama punto triple.
¿sí? Y esta es la forma que tienen todas las sustancias, menos, por ejemplo, fíjense, punto triple de algunas sustancias, me da el hidrógeno, el deuterio y así. El agua, el punto triple está a 273,16, casi 0 grados, es 0,01 grados Celsius, pero miren la presión, una presión chiquititísima. Piensen que la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio y el punto triple está a 4,6 milímetros de mercurio. O sea, le he sacado muchísima cantidad de aire, es casi vacío. A esta presión muy, muy, muy baja se encuentra el punto triple. Y acá tienen la curva del agua y la curva de cualquier otra sustancia. Hay una diferencia, como ustedes lo pueden ver, y es la pendiente de donde coexiste el líquido y el sólido, porque justamente el agua ahí tenía el problema de 0 a 4 grados, ¿no? En todas las pendientes de todas las sustancias es una pendiente positiva en el primer cuadrante, en cambio en el agua es una pendiente que está en el segundo cuadrante, una pendiente negativa. Entonces, cualquier sustancia, a ver, analicemos. Acá es el punto triple. En esta condición, por ejemplo, el anhidrio carbónico, lo puedo encontrar al mismo tiempo en sólido, líquido y vapor. ¿Sí? Coexisten esos tres estados, que es a menos 56,6 grados Celsius y a 5,11 atmósferas. Una presión grande, 5 veces mayor que la presión atmosférica. Fíjense que a una atmósfera, ¿qué es lo que pasa con el anhidrio carbónico? Coexiste sólido y vapor, que sería el hielo seco. ¿Se dan cuenta? Coexiste el sólido del hielo seco y el vapor del hielo seco. A 20 grados y 56 atmósferas, una presión muy grande, coexiste líquido y vapor. Si yo a partir de este punto le aumento la presión a la misma temperatura, se me transforma en líquido. Si le disminuyo la presión a la misma temperatura, se me transforma en vapor. Y así puedo jugar con estas gráficas. En el caso del agua, miren, donde está una atmósfera y 100 grados, coexiste líquido y vapor. En el caso de Mendoza tendríamos una presión un poquitito inferior, por lo tanto va a hervir a una temperatura un poquitito inferior. El punto triple, como dijimos, está a una presión re chiquititita, 4,5 milímetros de mercurio y prácticamente 0,01 grados Celsius. ¿Sí? Si yo a partir de una atmósfera, supongamos, a presión constante, aumento la temperatura, lo transformo en vapor. Sí, vapor saturante, es vapor que se le va aumentando la temperatura. Si yo bajo la temperatura, se transforma en líquido. Acá se encuentra el punto crítico, es decir, que a partir de esta presión, que es de 225 kilogramos por centímetro cuadrado y 374 grados Celsius, el agua se me comporta como un gas ideal. Y así podríamos ir leyendo cada una de estas curvas de equilibrio.